Que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche, que tu Espíritu Santo nos dé ese rema que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y puede tomar su lugar. La casa con deleite. La casa con deleite. Nuestra casa tiene que ser el lugar donde nos deleitemos, hermanos. Tiene que ser un lugar de deleite. Hay mucha gente que no le gusta estar en su casa. Prefieren estar en la calle, en el trabajo, prefieren ocuparse con cualquier cosa, pero no llegar a la casa, porque su casa no es un deleite. Y nuestra casa debe de ser un deleite primeramente para Dios y luego para toda la familia. El enemigo se va a encargar de quitarnos ese deleite. Si ustedes se dan cuenta, un descuido y empiezan los problemas en la casa. Solo un descuido, hermanos. Una cosa tan simple, una respuesta muy rápida, eh, una respuesta tal vez en un tono un poco pesado y ya empezó el problema. Y aún eso no es solo entre cónyuges, sino también es entre los hermanos. Los hermanos se pelean y yo no sé cómo son sus hijos, mis hermanos, pero los míos se peleaban de verdad. Esos había que separarlos. Pero el enemigo busca la manera de quitarnos el deleite. Por eso dice Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, como decir, entre todo lo que les he dicho, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Necesitamos que su palabra sea una fortaleza en nosotros. Que no, miren, hay fortalezas en nuestra vida que no tienen nada que ver con la palabra. El orgullo es una fortaleza que está arraigado en muchas casas. El orgullo, la mentira, la infidelidad, todas esas cosas. Pero entonces aquí el Señor dice, fortalezcanse. Fortalezcanse, pero fortalezcanse en mí o fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Y luego dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Otra versión, la más conocida, dice contra las acechanzas del diablo, porque el diablo anda buscando la manera de hacernos caer. El diablo, hermanos, el diablo está así como escondido, buscando un momento para atacar. Y cuando ataca, hermanos, es como la serpiente, un descuido y lanza su veneno. Entonces, para que no pase eso, tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Y no voy a hablar de la armadura de Dios hoy, pero tal vez vale la pena recordarla, ¿verdad? Es el yelmo. Eso cubre, protege nuestros pensamientos, protege la palabra que ya está en nuestra mente, en nuestro corazón, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra. Y también tenemos ahí otras, como por ejemplo las sandalias. Hermanos, tenemos que estar con toda, no con una parte de la armadura, sino con toda la armadura. Cuando nosotros tenemos toda esa armadura, tenemos fe, tenemos protección a nuestros pensamientos, tenemos protección a nuestro corazón, que es la coraza, el escudo. Eso nos libra de tantísimas cosas, mis hermanos, porque el enemigo anda lanzando sus dardos, anda lanzando ataques, y si no tenemos eso, entonces nos va a derribar. Pero entonces por eso el Señor dice, revístanse, revístanse, eh, para que todas las acechanzas del enemigo no puedan hacerle, no puedan tocarnos, no puedan hacernos ningún daño. Luego, entonces aquí vemos que hay un ataque a la casa, hay un ataque del enemigo que, hermanos, es cuando yo veo ahí insidias o acechanzas, está esperando un descuido nuestro para meter cualquier cosa y hacernos caer, hacer que nuestra familia se venga abajo. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo acá en Levítico capítulo 10. Dice, miren,
Levítico 10, ahí ya pasó aquel pasaje cuando Moisés sube al monte y va a recoger las tablas de la ley, y cuando viene de regreso y se encuentra con Josué, oye el ruido, el sonido de la fiesta. Y entonces habían hecho un becerro de oro. ¿Y qué pasó ahí? Dice, le dijeron a Aarón, realmente era el líder. Mientras no estaba Moisés, él era el líder. Y le dijeron, haznos un Dios, porque este Moisés, de plano, algo le pasó, ya no va a regresar. Haznos un Dios y entonces digámosle a la gente, aquí está tu Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo no entiendo ahí a Aarón, hermanos, no entiendo a Aarón que les dice, está bien, consigan todo el oro que puedan. Y entonces dice la palabra que lo fundieron todo el oro, y él, Aarón mismo, le dio forma con buril. O sea, él ya sabía que era lo que quería. Hizo un becerro. Y cuando Moisés le reclama, Aarón le miente y le dice, ellos me dieron el oro, yo solo lo eché al fuego y esto salió. Es una mentira. No es que salió eso, él le dio forma. Y entonces Moisés se enoja. Moisés se enojó tanto. Y dice la palabra que Moisés agarró el becerro, lo hizo pedazos, lo molió, lo hizo polvo. No eran pedazos grandes, sino lo molió hasta convertirlo en un polvo fino. Hizo fresco con eso y se los dio a beber. Quiere decir que ellos bebieron oro. Y según la ciencia, si alguien ingiere oro, el oro nunca sale de su cuerpo. Ahí se queda. ¿Pero qué significa eso? El becerro de oro se quedó dentro de ellos. ¿Y qué le pasó a Aarón? No le pasó nada. Y a veces pensamos, mis hermanos, que como hice algo malo, cometí un pecado y no me pasó nada, todo está bien. A Aarón no le pasó nada. No le pasó nada. A mí me asombra eso. Tengo que estudiarlo porque ¿por qué Dios dejó que Aarón hiciera cosas y que no recibiera su castigo? Porque vuelve otra vez. Vamos a ver cuándo fue cuando hizo otra cosa. Que Aarón murmuró contra Moisés. Él y su hermana Miriam. Los dos murmuraron. Y estaban murmurando cuando Miriam resultó leprosa. Y a Aarón no le pasó nada. No le pasó nada. Eso me recuerda a Sansón, que Sansón se iba con los filisteos, cometía pecados, regresaba, se iba, regresaba, se iba, regresaba y no le pasó nada. Entonces yo digo, cuando nosotros estemos cometiendo algún pecado y no nos pasa nada, preocupémonos. Eso debe ser preocupación para nosotros. Número uno, o no somos hijos. Porque la palabra dice que al que Dios toma por hijo lo disciplina, lo azota. Al que ama lo azota. Entonces, yo veo a Aarón, no le pasó nada. Miriam, leprosa, y dice el Señor, le dice a Moisés, échala fuera del campamento. Que pase su vergüenza 7 días fuera del campamento. Y que el pueblo se quede aquí hasta que pasen los 7 días. Miriam regresa, pero hermanos, todo el pueblo sabía. Miriam, no nos movemos porque Miriam está leprosa, la echaron de allá y allá está solita. Qué vergüenza, hermano. Pero a Aarón no le pasó nada. Hizo el becerro, nada. Murmuró contra Moisés, nada. Sin embargo, veo aquí en Levítico. Dice Levítico capítulo 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes, porque Aarón era el sumo sacerdote. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él,
ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Entonces, fuego extraño, mis hermanos, hay muchas maneras de presentar fuego extraño. Podemos subirnos al altar sin unción, sin orar, en pecado. Estamos ofreciendo un fuego extraño. Estamos muchas veces, miren, fuego en el altar, fuego extraño, es muy peligroso en la alabanza. No estoy hablando de los de alabanza, estoy hablando de la alabanza. Es muy peligroso y muy fácil de ofrecer fuego extraño en la alabanza. Miren, alguien le gustó una canción del mundo y tuvo alguna inspiración, escribió la letra de un cántico y copió la música de esa canción y arma su alabanza. Tal vez no lo hizo todo, tal vez un poquito, qué sé yo, la introducción o en el centro, el coro, algo tomó del mundo y lo metió en la alabanza al Señor. Y hermanos, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Complicado. Uno oye las alabanzas y dice: qué bonita esa alabanza, y la canta. El año pasado me hablaron de una alabanza y me dijeron: esa tiene la música de una canción de rock del mundo. Y yo ni conocía la canción de rock, eso no sabía. Pero hasta que me lo dijeron, y entonces me pusieron ahí el audio, aquí está la canción y aquí está la alabanza. Lo mismo, fuego extraño en el altar. Otra forma de traer fuego extraño al altar es traer cosas del mundo a la iglesia. Es que en el mundo esto funciona, qué sé yo, a los jóvenes los atrae. Hagámoslo en la iglesia para que vengan los jóvenes. Fuego extraño en el altar. Entonces, estos muchachos, o estos ya eran adultos, porque para poder ser sacerdotes tenían que ser mayores de 30 años. Ellos ofrecieron fuego extraño. Quizá algunos dicen que estaban ebrios, otros dicen que estaban en adulterio. La Biblia no nos dice, solo dice que era fuego extraño. Y entonces, fuego extraño, y viene Dios y dice: y después de poner fuego en ellos y echaron incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Versículo 2: y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Por qué les mencioné este pasaje? Porque les estaba hablando cómo el enemigo trata de estorbar nuestra familia, nuestra casa. El enemigo está buscando la manera de meterse. Le damos una entradita y se mete. Entonces, Aarón abrió puertas. Aarón les hizo el becerro de oro y no le pasó nada. Es como decir, como que el Señor le dijera a Aarón: te estoy sumando tus faltas. Y de repente se las cobró de un solo. El enemigo se metió a su casa. O sea, tenemos que estar atentos a que el enemigo no se meta en nuestra casa. Entonces, volviendo a Efesios, el verso 12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Se imaginan, hermanos, principados sobre nuestra casa? Ahí hay principados, hay potestades, hay poderes de este mundo de las tinieblas y hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son enemigos. Los principados son enemigos que cubren un sector. Ese sector, así como puede ser pequeño, puede ser una colonia, puede ser un país, puede ser un continente. Son principados que gobiernan un territorio. Y entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos.
¿cuál será el principado de este territorio? Allá en zona 3 lo tengo bien, bien, como les diría, ya bien reconocido. Allá, drogadicción, alcoholismo, por lo menos esas dos cosas, maras. Y entonces hay secuestros, secuestran a alguien, lo reportan que está desaparecido, muchas veces ni siquiera aparece el cuerpo. Lo secuestran no por pedir dinero, lo secuestran para matarlos. Entonces son principados, son potestades, pero entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de enemigo estará sobre nuestra casa? Y por eso el Señor dice: ponte tu armadura, ponte toda la armadura, no solo una parte, ponte toda la armadura de Dios para que a tu familia no la toque. Entonces, miren pues, Isaías capítulo 58, verso 1. Dios le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Esto a veces no le gusta a la gente, hermano. Y es una orden del Señor. Y el Señor dice: clama. ¿Cómo hay que clamar? Hermanito, fíjese que me da pena, pero clama a voz en cuello. Eso le dijo Dios a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Es un sonido claro y fuerte. Declara a mi pueblo su transgresión. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, cuando el pueblo está en pecado? ¿Quedarnos callados? No podemos. No podemos. Y entonces, hasta que el verso bien que se los he mencionado, y no hay modo que se me quede donde está, pero creo yo que está en Ezequiel 3, Ezequiel capítulo 3, donde dice: si ves, parafraseando, yo como lo entiendo, si ves a alguien que está en pecado, o no, creo que dice: si yo te digo que alguien está, por decirlo así, que alguien está en pecado, si yo te lo digo, el Señor solo nos va a decir eso, solo nos va a mostrar el pecado de alguien. No va a decir más, nos va a mostrar visión, profecía, de cualquier forma el Señor nos va a mostrar, decir: fulanos han pecado. Y entonces dice: este fulano morirá por su pecado, pero si tú no fuiste y le advertiste, tú serás responsable de la muerte de él. No sé si alguien lo encontró. Son dos pasajes, pero recuerdo así que uno de ellos está en Ezequiel 3. Entonces aquí es directo el Señor hablando: clama a voz en cuello. Yo no diría: pero tengo que ir a decir que esto no es una persona, que conste, esto es un pueblo. Aquí es diferente, porque si es una persona, si es individual, hay que llamarlo en privado, hay que decirle lo que está pasando. Y así no quiere hacer caso, el apóstol Pablo dice: si no hace caso, díganselo a la iglesia. O no, antes de eso dice: si no hace caso, lleva 1 o 2 testigos. Si no los escucha, dilo a toda la iglesia. Pero primero es en privado, cuando es individual. Pero aquí está hablando del pueblo. Aquí está hablando, si lo queremos ver aquí, está hablando de la iglesia. Entonces es: clama a voz en cuello, grítalo.
alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, como esto es familia, mi pueblo es tu casa. Si tú ves que en tu casa hay pecado, no puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado. No puedes. Si te quedas callado, eres responsable de la muerte espiritual de esa persona. Y recuerden que el pecado lleva a la muerte, no solo a la muerte espiritual, conduce a la muerte física. No sé si encontraron el versículo, amigo. Ezequiel 3:18. Cuando yo diga el impío, ciertamente morirás si no le adviertes. Si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Amén. ¿Lo escucharon, mis hermanos? Sí, va. Si no, busquen ahí Ezequiel 3:18. Va. Entonces, yo quiero pasar aquí al verso 2. Y al verso 1 ya nos dijo, nos puso así en guardia. El verso 2 dice: con todo, está hablando del pueblo, está hablando de la familia, está hablando de la casa. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Eso está bonito, ¿eh? Pero dice ahí en celeste: como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. ¿Saben qué está diciendo, hermano? Este pueblo me busca y según ellos están bien, según ellos andan en mis caminos, según ellos se deleitan en conocer mis caminos, según ellos. Son como una nación, ese como es solo una comparación. Son como una nación que hubiera hecho, como que hubiera hecho justicia, pero el Señor está diciendo, no hicieron justicia. Pero ellos creen que hicieron justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Está diciendo todo lo contrario. Esta nación, este pueblo, esta casa abandonó mi ley. Esta casa no se deleita en conocer mis caminos. Esta casa no hace justicia. Y entonces dice después: me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Esto es como aquel fariseo que está el publicano en un lado y el fariseo en otro lado. Y el fariseo dice: Señor, yo ayuno 3 veces por semana, doy mi diezmo de todo. Ese se deleitaba, podríamos decir, igualito que este. Hablaba, fanfarroneaba, si conocen esa palabra, de que hacía las cosas bien. Y el otro, el publicano: Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Entonces este pueblo es como este fariseo, que le gusta alardear de que está haciendo las cosas bien, cuando realmente no está haciendo nada bueno. Y por eso el Señor le dice a Isaías: ve y dile, clama a voz en cuello, dile lo que están haciendo realmente. Entonces, en la versión esta BAMPC dice: sin embargo me buscan, preguntan y requieren cada día y se deleitan externamente, en su corazón, ¿no? Externamente en conocer mis caminos. O sea, conocen mis caminos, pero en su corazón no está el conocimiento. Su corazón está lejos de mí, dice el Señor, ¿verdad? Como si en realidad una nación que hizo justicia y no abandonó la ordenanza de su Dios me piden juicios justos. Se deleitan en acercarse a Dios en formas visibles. Quieren que la gente los vea, que están buscando a Dios,
pero lo están buscando externamente, no lo están buscando de corazón. Es solo para ser vistos. Entonces dice el verso 3 de Isaías 58. Dicen: ¿por qué hemos ayunado? Miren, esta gente cómo es, ¿verdad? ¿Por qué hemos ayunado? Y tú no lo ves, le reclaman a Dios. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es ayunas, pero lo que buscas es salir ganando. No eres justo con la gente. Ayunas, pero tratas mal a tus empleados. Ayunas, pero tratas mal a tu familia. Ayunas, pero no eres justo. Porque ayunas no en el corazón, no con el corazón, ayunas externamente. Eso está diciendo el pasaje. Y Dios lo que quiere es que nuestra casa sea un deleite. Ahora preguntemos, ¿una casa así, se deleitará el Señor en esa casa? Definitivamente no. Es una casa llena de hipocresía. Es una casa que se la lleva de que son bien espirituales, que ayunan, que oran, que pueden estar en todas las actividades, pero si su corazón no está con el Señor, esa casa no es una delicia del Señor. Entonces, Cantares capítulo 7, versículo 7. Qué bella eres, qué encantadora, oh amor, oh delicias. Esto es el Señor hablando de su amada que va a ser arrebatada. Eres una delicia. Eres hermosa, eres bella, eres una delicia. Todo lo contrario a los pasajes que hemos visto en Isaías 58. Podemos hacer 1000 cosas, estar metidos en 1000 actividades, pero si nuestro corazón no está con el Señor, de nada sirve que lo hagamos. El Señor quiere que nuestra casa sea un deleite, sea una delicia. Dice el Salmo 128, verso 1, cántico de ascenso gradual: bienaventurado, dichoso, es un deleite todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Isaías 58, ellos dicen: nosotros andamos en tus caminos y tú no nos tomas en cuenta. Pero aquí se ve, aquí el Señor dice: bienaventurado el que de corazón anda en mis caminos. En Isaías 58 dice: andamos en tus caminos, ¿y de qué nos sirve? Entonces hay gente que cree que anda en los caminos de Dios y no lo está. Por eso dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento si lo que estamos haciendo le agrada a Él. Si lo que estamos haciendo en nuestra casa, ¿se deleita el Señor en eso? ¿Se deleitará el Señor en nuestra casa? Entonces busquemos eso, provoquemos que el Señor se deleite en nuestra casa. Entonces, el deleite del temor al Señor te lleva a sus caminos. Cuando tú le temes al Señor con todo tu corazón. Hay gente que dice: yo le temo al Señor, pero mentira. No. Cuando tú realmente le temes a Dios, vas a andar en sus caminos. Lo importante entonces sería el temor de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Miqueas capítulo 4, verso 2: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. Pero entonces está diciendo: van a venir muchas naciones, y si nuestra casa
es un deleite de Dios. Van a venir muchas familias, nos van a ir a buscar a nuestra casa y van a ir a preguntar: ¿ustedes qué hacen para ser bendecidos? ¿Ustedes qué hacen que los veo contentos, que los veo felices? ¿Ustedes qué hacen que no veo que están preocupados por todo lo que está pasando en el mundo? La gente se va a dar cuenta, porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Y cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, somos una delicia del Señor. Y cuando somos una delicia del Señor, el Señor nos bendice. Entonces por eso dice: vendrán muchas naciones, o vendrán muchas familias, y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión podría, y lo hemos dicho, Sión puede traducirse como iglesia, porque de la iglesia, porque de Beracazamá saldrá la ley, y de Jerusalén, de tu familia, la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? ¿Qué te pide a ti? Número uno, que temas al Señor tu Dios. Número dos, que andes en todos sus caminos. Número tres, que le ames. Número cuatro, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y número cinco, que lo hagas con toda tu alma. Es en espíritu y corazón, sería el espíritu, y el alma ahí, con alma y cuerpo. Verso 13 sería la número 6: y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Será mucho, mi hermano? ¿Cuántas cosas? 7 cosas aquí, 7 cosas que el Señor pide de nosotros, para que nuestra casa sea un deleite. Que en nuestra casa el Señor, no nosotros. Y si el Señor se deleita, Él nos va a dar el deleite. Que el Señor se deleite en nuestra casa. Entonces sería, regresando al versículo 12, ¿qué requiere el Señor tu Dios? Que le temas, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Si hacemos eso, nuestra casa será un deleite para el Señor. En el verso 14 dice: he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Eso lo sabemos, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan. Del Señor es todo. Pero miren lo que dice el siguiente verso. Esto me da mucho gozo, este verso. Sin embargo, el Señor se agradó, el Señor se deleitó en tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, nosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Hermanos, el Señor es dueño de todo. ¿Qué necesidad tiene Él? Él es dueño de todo. Sin embargo, Él escogió a nuestros padres, se agradó, se deleitó en ellos, y ahora se deleita en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Ay, Dios mío. Verso 16: circuncidad pues vuestro corazón.
y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Saben qué está diciendo el Señor aquí? En resumen, es como decir, este es el resumen de todo lo que prediqué. Para que el Señor se deleite en tu casa, circuncida tu corazón. Es corta de tu corazón todo aquello que no le agrada al Señor. Tú sabrás que no le agrada al Señor de tu corazón. Hay orgullo, hay pleitos, hay mal carácter. Que aquí es, cada uno examina su corazón. Y entonces nos examinamos. Y entonces dice, corta toda carnalidad de tu corazón. Y entonces dice, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es, sírvele a Él con amor. Humíllate. Circuncidar sería ahí, humillémonos, dobleguemos nuestra cerviz. La cerviz estamos duros, pero el Señor dice, suavízala. No endurezcas tu cerviz. Es, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es el resumen de todo lo que prediqué hoy. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos muestre qué cosas tenemos que cortar de nuestro corazón. Cada uno. Esto no se los puedo decir yo. Eso no les puedo decir, hace esto, hace aquello. Porque entonces el que lo hace lo va a hacer por obligación. Y entonces sería una cerviz dura. No. Doblega tu cerviz. Quita todo orgullo y pon humildad. Quita todo aquello de tu corazón. Hermano, ¿cuántas cosas no le agradarán al Señor de nuestro corazón? Yo estoy seguro que hay muchas cosas. Pero que podamos entonces acercarnos al Señor hoy con humildad. Decirle, Señor, yo entiendo que en mi corazón tengo este problema, pero lo voy a cortar. Me voy a circuncidar en mi corazón y doblego mi cerviz, Señor. En el nombre de Jesús. Inclina tu rostro y dile al Señor. Tú conoces tu corazón. Tú conoces lo que hay en tu corazón. Que hoy la palabra te muestre qué hay en tu corazón. Que el Espíritu Santo te ministre. Que el Espíritu Santo te redarguya, te hable, te muestre qué es lo que hay en tu corazón que a Él no le agrada. Este pueblo de Israel decían, nosotros ayunamos, nosotros andamos en sus caminos. Y el Señor dice, estos ayunan para su propio deleite. Estos no andan en mis caminos, andan en los caminos de ellos. Y entonces hoy el Señor nos está hablando a cada uno. Hoy el Señor te está hablando a ti. Deja que el Espíritu Santo te hable, te ministre. Y dile, Señor, aquí estoy. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Transforma mi vida. Que mi vida sea un deleite para ti. Que mi casa sea un deleite para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.